Me encontraba cansado, herido y sin tener ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Debajo de mí se encontraba el cadáver de un hombre, y al inspeccionarlo me di cuenta de que se trataba de uno de mis compañeros, de uno de mis amigos. Era Jimmy, el más joven del grupo, el muchacho que siempre nos mantenía a todos con una sonrisa a pesar de ser unos tipos serios y un tanto amargados. Estaba muerto, asesinado frente a mis ojos, y no me cabía la menor duda. Esas marcas en su ropa, en mis manos, ese cuchillo ensangrentado en el suelo, había sido yo. En la espalda de Jimmy pude distinguir una serie de cortes que no me dejaban ninguna duda de que habían sido realizados de forma meticulosa. Estos cortes formaban una especie de símbolo muy extraño, algo que yo no pude entender. Recuerdo que no supe qué hacer. Estaba completamente fuera de mí mismo, en shock, con pánico, con miedo y sobre todo, con una adrenalina que golpeaba mi pecho tan fuerte como un tambor. Comencé a llorar, sabiendo que todo esto había sido mi culpa, pensando que tal vez todo lo que me pasó era tan solo el indicador de que había perdido la cordura y que no tenía nada que ver con algo sobrenatural. Miles y miles de cosas pasaron por mi mente, y cuando yo me di cuenta, ya estaba fuera de su apartamento, caminando por la calle, sin control alguno de dónde iría o por qué. Mientras caminaba, me encontré con una pila de periódicos, y recordando el lapso que había pasado en la ocasión anterior de tiempo, tomé uno y busqué la fecha en la que me encontraba. Mi aliento se fue de mi cuerpo por unos segundos, al ver que si mis ojos no me estaban engañando, habían pasado 2 semanas desde que me fui. No pude evitar pensar en el resto. Roberto, César, Alan. Ellos estaban en peligro y yo no podía advertírselos de ninguna forma sin que me tomaran por un demente o que terminara haciéndoles daño. Lo único que se me ocurrió fue huir, intentar alejarme de todo esto, alejarme lo suficiente para no poder hacerle daño a nadie más. Para mí, era más que claro en esos momentos. La relación entre lo que sucedió con el Cunningham Queen y lo que me atormentaba era ese medallón. Y más que el medallón, era el oscuro secreto que guardaba en sí mismo. De alguna forma y por alguna razón que yo ignoro, hay alguna fuerza que intenta entrar aquí. No tengo la menor idea de qué es y solamente escuché la forma en la que lo llamaron una sola vez, pero no me adelantaré a eso todavía. El medallón es la clave para todo esto. No me cabe la menor duda. No se necesita demasiada intuición para entender todo lo que pasó. Finalmente, recordando el número telefónico de la casa de César, me dispuse a localizarlo. Creí que él probablemente ya se habría enterado de todo lo ocurrido, así que no me resultaría tan difícil contarle todo lo que estaba sucediendo. Me acerqué a la ciudad un poco y llegando al primer vecindario busqué desesperadamente un teléfono público. Afortunadamente para mí, en mi bolsillo izquierdo del pantalón aún tenía un par de monedas, las cuales serían suficientes para realizar la llamada. El timbre del teléfono comenzó a sonar. Después de unos momentos, contestó la esposa de César. Desde el momento en el que escuché su voz, pude sentir algo muy sombrío en ella. Era una sensación que difícilmente puede explicarse, ya que era algo que yo podía sentir. No había ninguna clase de prueba, solo lo sentía. Cuando hablé, ella cambió su tono de voz y parecía asombrada. Comenzó a gritar muy enojada y al mismo tiempo lloraba con una rabia asesina, diciéndome que me iría al infierno por todo lo que había hecho. De nuevo entendí todo. Era muy tarde, demasiado tarde. Para esos momentos, César ya se encontraba muerto, asesinado, por lo que sea que estaba controlando mi cuerpo, manejándome como a una marioneta, en busca de algo que yo no podía entender. Solté el teléfono de la impresión, silenciando los gritos enfurecidos de la mujer. Comencé a caminar hacia atrás, impresionado de lo que había hecho. Y fue entonces cuando en mi mente un pensamiento cruzó rápidamente. Todo había terminado.
César probablemente no era el único a quien yo había asesinado. Era muy probable que el resto estuvieran cubiertos por el mismo escalofriante y terrible destino. Para esos momentos yo tenía ya muy claro que había perdido todo: a mis amigos, mi familia, mi vida entera. Ya nada sería igual. Me culpaba por todo esto. No quería comprender que había algo más allá, que me obligaba a cometer todos esos atroces actos. En mi mente, una guerra se estaba llevando a cabo entre lo que parecía lógico para mí y aquello que yo me negaba a aceptar. Y entonces, cuando me encontraba escapando lejos de todo, ellos me encontraron. Un momento. No creo que necesitemos escuchar más de esto. La policía lo atrapó, lo llevaron a prisión y un mes después nos encontramos aquí. Eso queda claro. Y a pesar de la forma tan fantasiosa en la que usted nos relató la historia, queda más que claro que nos confesó haber sido responsable de la muerte de sus compañeros. No hay más que decir. Yo no me refería a la policía. ¿Qué? No puede ser. ¿En verdad aún tiene más partes de su historia que contarnos? Estamos perdiendo el tiempo. Orozco, guarde silencio. Necesito que el señor Centeno termine de testificar. No me importa si lo que nos está diciendo es una mentira completa, o si realmente cree en sus palabras. Mi trabajo aquí no es negar o aceptar sucesos paranormales, pero es vital que el acusado diga todo lo que tiene que decir antes de dictaminar los resultados. Centeno, prosiga. Bueno, quienes me atraparon en esos momentos no eran oficiales de policía. De hecho, no sé en realidad quiénes eran. Pasaron un par de días mientras yo me escondía en diferentes lugares, evitando ser encontrado. En aquel día, yo me encontraba caminando cerca de la carretera. A la distancia pude escuchar un vehículo, pero no lo podía ver. Ya era de noche, y supuse que era algún idiota conduciendo sin luces delanteras. Eventualmente lo escuché más de cerca. Intenté esconderme un poco, pensando que existía la posibilidad de que fuese una patrulla, porque era, y sigue siendo claro para mí, que nadie cree lo que tengo que decir. Necesitaba buscar la verdad de todo esto, pero antes que todo quería escapar a un lugar seguro. De pronto sentí algo muy extraño. Era algo pesado en mi bolsillo. Al inspeccionarlo pude sentir de nuevo en mi mano el maldito medallón, el cual se encontraba junto a la carta de Francisco. No podía explicarme todo esto. Ni siquiera recordaba dónde los había dejado. Solo estaba muy seguro de que no los tenía unos momentos antes. Un brazo me sujetó por el cuello de pronto, luego otro las manos, y así sucesivamente se sumaron más atrapándome, dejándome completamente inmóvil. De la nada, tenía un grupo de personas a mi alrededor, todos ellos vistiendo trajes elegantes, completamente de negro, cubriendo sus rostros con pasamontañas, mientras yo forcejeaba y gritaba. Pude ver una furgoneta en la orilla de la carretera. Todo sucedió tan rápido que no supe en qué momento llegó a eso estar tan cerca de mí sin que yo lo pudiera notar. Vi cómo uno de ellos sacó de su abrigo una pistola eléctrica y sin dudarlo ni un segundo, me atacó con ella, dejándome inconsciente casi al instante. Desperté de golpe. Lo primero que pude notar fue que me encontraba atado de mis pies y mis manos a una silla. Mi rostro se encontraba cubierto por alguna clase de tela y apenas podía respirar. Grité en repetidas ocasiones, escuchando únicamente el eco de mis propios lamentos. No podía escuchar ningún ruido, además de los que yo estaba provocando. Pasaron alrededor de 2 infernales horas, en las que más de una vez me quedé sin aliento para poder seguir suplicando por ayuda, hasta que escuché unos pasos cerca de mí. Alguien estaba ahí conmigo, alguien que se acercaba lentamente a donde yo me encontraba. Finalmente, una mano retiró el objeto de mi cabeza y pude visualizar entre sombras borrosas lo que se encontraba a mi alrededor. Solo puedo describir ese lugar como algo muy parecido a un calabozo. La luz que apenas tocaba los objetos dentro del lugar era originada por lámparas antiguas colocadas en las paredes. Había múltiples e indistinguibles figuras humanoides mutiladas por todas partes, marcas de sangre en el piso y las paredes, de las cuales algunas formaban símbolos que yo solo puedo relacionar con algo muy, muy oscuro. El lugar se encontraba plagado de objetos de plata,
que a mi parecer eran muy antiguos. Eran formas extrañas, y todas ellas parecían ser parte de algún ritual o algo muy similar. Aproximadamente el mismo número de personas de antes se encontraban ahí, en un silencio absoluto, mirándome fijamente, sin decir nada, sin moverse. Parecían tenebrosas estatuas vigilándome cada segundo. El miedo que yo sentía en esos momentos no puedo compararlo con nada más que haya sufrido antes. Por mi mente no dejaba de pasar la idea de que yo iba a morir ahí. Pasé un par de minutos intentando comunicarme con estas personas, pero ellos hacían caso omiso absolutamente a todo lo que yo tenía que decir. Si les gritaba amenazándolos, si les suplicaba o intentaba razonar con ellos, a ellos les importaba muy poco. Ellos no reaccionaban de ninguna forma. Finalmente uno se acercó a mí y en un movimiento sacó de su bolsillo trasero una daga enorme, la cual ahogó por un par de segundos en un recipiente colocado en un pedestal cerca de mí. Levantó la daga en el aire y caminó lentamente hasta colocarse frente a donde yo estaba. Grité una y otra vez, lo cual claramente causó una molestia en ellos, ya que rápidamente alguien detrás de mí colocó cinta adhesiva en mi boca, evitando que yo pudiera seguir rogando por mi vida. Todos se colocaron formando un círculo que me rodeaba. El sujeto que parecía el líder comenzó a hablar en un idioma que yo no pude reconocer. Mientras él hablaba con un tono de voz muy alto, el resto solo miraban hacia abajo, se tomaban de los hombros los unos a los otros y rezaban en voz baja. Al cabo de unos segundos, el sujeto con la daga me miró fijamente y junto al resto dijo lo siguiente: Somos tus siervos, Legión. Somos muchos. Somos todo lo que este lugar merece. Somos la oscuridad de la que emerges, la que te traerá a gobernar la tierra de los impuros, a purificar con nuestra sangre este lugar, hasta que lo único que quede seas tú. Elegiste este cuerpo para ser tu hogar, y así será. Te liberaremos de esas cadenas a las que fuiste condenado. Te abriremos la puerta que injustamente se te cerró por culpa de los infieles, los impuros, los detestables seres que no te permiten venir a nosotros, para salvarnos de esta inmundicia. Entra aquí, Legión. Ven a este mundo y devora nuestras almas. Aliméntate de las almas de todos los seres vivos. Todo comenzó a temblar. Los objetos eran alzados sin control y yo sentía que estaba perdiendo la conciencia una vez más. Finalmente sucedió. Abandoné una vez más mi cuerpo. Me encontraba ahora en la misma ciudad de antes. Todo se veía exactamente igual. Y yo comenzaba a caminar, intentando averiguar de qué se trataba todo esto. De pronto, mi visión se tornó borrosa, y de un momento a otro podía ver de nuevo aquel lugar con los miembros de la secta, solo que en esta ocasión pude ver cómo intentaban huir de mí, sin éxito alguno. Yo no podía moverme, me limitaba a ver cómo mi cuerpo se manejaba por su cuenta atacándolos, aunque parecía que no los estaba tocando. Los lanzaba con una tremenda fuerza, de la misma forma en la que Francisco había descrito los acontecimientos del Cunningham Queen. De nuevo estaba en la ciudad. Ahí podía sentir una extrañeza similar a la soledad, mientras intentaba averiguar qué era lo que sucedía conmigo. Finalmente todo terminó. Me encontraba de nuevo en aquel santuario extraño, mientras recuperaba la visión y mis sentidos. De pronto, pude notar que todos estaban muertos. Absolutamente todos. En mi mano derecha sentí una pesadez, y al mirar pude notar que se trataba del medallón, el cual estaba de nuevo conmigo. Caminé buscando una salida, la cual no pude encontrar. Me comenzaba a desesperar ya para esos momentos, y fue entonces cuando las cosas por fin tornaron un sentido lógico para mí desde que todo esto comenzó. Sentí un ardor en la mano que sostenía el medallón. Me di cuenta de que estaba comenzando a emanar un brillo leve y al mismo tiempo que su temperatura aumentaba, y por más que intenté, no pude deshacerme de él. Sentí de pronto un mareo intenso y de un momento a otro exactamente igual a las veces anteriores. Me encontraba de pronto en otro lugar, pero esta vez, este lugar era una ciudad poblada, una ciudad que parecía estar ubicada en un tiempo alterno al mío. Me encontraba cerca de un muelle, y yo al principio no podía entender nada. Hasta que vi una canoa que se acercaba lentamente a la orilla. Me di cuenta de que estaba siendo testigo de un acontecimiento del pasado, pero yo no me encontraba realmente ahí. Era como si solo estuviera para presenciar algo que no me esperaba, para ser sincero. No sé en realidad qué podía esperar,
Pero no era eso. Un hombre viejo se acercaba a la orilla en la canoa que mencioné antes. Al llegar, bajó de la canoa y comenzó a besar la arena. Se encontraba plagado de alegría de estar en tierra firme aparentemente. Solo me costó unos segundos darme cuenta de quién se trataba al acercarme y darme cuenta que llevaba consigo un uniforme de cocinero desgarrado y sucio. Ese hombre era sin duda Francisco Graham.